de lo que el Señor me da, eso es lo que voy a impartir en esta mañana a ustedes. De paso, a todos, profes, feliz día. Y es una reflexión precisamente lo que vamos a tener en esta mañana. No es un estudio bíblico, no es un sermón, es básicamente que pensemos el ser docente en el día de hoy y sobre todo en la coyuntura, lo que está pasando hoy en el país. Me parece muy importante. Así que quiero llevarlos a pensar en Mateo capítulo 7, versos 28 al 29, que es el final del Sermón del Monte, que a decir verdad es mi texto favorito. El Sermón de la Montaña en toda la Biblia tiene muchos tesoros esa enseñanza. Y los versículos 28 y 29 de Mateo 7 dicen lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, el título que ya ustedes lo vieron en la publicidad: maestros y maestras referentes de fe. Ser profesor, sin duda, es un privilegio, ya que más que enseñar es vaciarse, es entregarse a sus estudiantes. Ser profesor es formar para la vida en todas las áreas y sobre todo en esta rama teológica en nuestra universidad. El profesor puede ser considerado, después de la tarea de la familia en el hogar, como formadores de ciudadanía, mostrándose cercano a sus estudiantes, acompañándoles en su proceso de aprendizaje, siendo humanos, no creando barreras, porque hoy en día es muy normal crear una barrera profesor-estudiante. Gracias a Dios en la universidad no es así. Allá los profes se muestran amigos, se muestran cercanos. Eso es una gran virtud que no todas las universidades lo tienen y que hay que rescatar en esta mañana. En este día en el cual homenajeamos a nuestro cuerpo docente de la Unibautista en todos sus programas, es bueno reflexionar tres aspectos importantes que son visibles en la enseñanza y vida del Señor Jesús, como también se ven reflejados en la enseñanza de nuestros docentes en el día de hoy. Veamos tres aspectos entonces. El primero, la enseñanza de un maestro primero se interioriza y se aplica en su propia vida para así enseñarla con propiedad. Si revisamos lo que acabamos de leer en el texto del Evangelio de Mateo, al final del Sermón del Monte, dice que la gente se maravillaba de su doctrina, es decir, de su enseñanza, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué será entonces hablar con autoridad? Dos cosas importantes desde mi perspectiva. La primera, conocer lo que va a enseñar, conocer el área que va a enseñar, conocer la materia. Eso inspira autoridad. Y eso es lo que espera todo estudiante de cualquier profesor, que el profesor que vaya a dictar teología del Nuevo Testamento conozca la teología del Nuevo Testamento, conozca lo que va a hablar. Es un ejemplo. Que su profesor, como les dije, conozca la materia y no sea incoherente. Pero hay un segundo aspecto. Para hablar de coherencia y de autoridad, se tiene que hablar de vivenciar aquello que se enseña. Es decir, llevarlo a la práctica en su vida personal y en su vida social. Va a pasar de la teología del balcón, como bien nos lo enseñan, a la teología del camino, a la teología del camino, de aplicarlo con la comunidad de fe, con la gente, con el que más lo necesita. Ahí y desde ahí se debiera comenzar la verdadera teología, la verdadera reflexión, desde la necesidad de la gente, más en esta coyuntura. Entonces, así se habla con autoridad. Así se habla con autoridad, conociendo la materia, pero aplicando los conocimientos también. De esa manera se habla con autoridad, porque los escribas lo conocían todo, pero no lo aplicaban. Y si no lo aplicaban, pues de nada servía saberlo todo. De nada servía. Eso hay que llevarlo a la práctica. De manera que por eso el Señor Jesús
hablaba como quien tiene autoridad. Por eso, a eso se refiere. Pero veamos un segundo aspecto. La enseñanza de un maestro es liberadora, seguro, y muchas veces va a incomodar. La enseñanza de un maestro es liberadora y muchas veces va a incomodar. El Sermón del Monte es una joya en ese sentido, ya que tiene como protagonista al maestro, enseñando en un contexto de alta desigualdad económica y social, exponiendo, como ustedes ya bien lo saben, una contracultura que deja de lado el materialismo para presentar las verdaderas bases de la felicidad, que son de tipo ético y espiritual. Pero ello no se agota, por supuesto, en el Sermón del Monte, ya que la enseñanza de Jesús en los evangelios refleja la dignificación del ser humano sin importar su condición social. Vemos el caso de los pobres, a quienes Jesús dignifica haciéndoles parte del reino. Vemos el caso de la mujer sorprendida en adulterio, que aunque yo sé que tiene un apunte ahí en la crítica textual, quise traerlo como ejemplo también, porque es un buen ejemplo de dignificación de la condición de esa mujer en ese momento, como también el caso de Zaqueo, a quien Jesús recibió a pesar de ser excluido socialmente. También vemos el caso de las mujeres en ese tiempo, quienes no tenían ningún valor social, solo para procrear y tener hijos varones, porque de esa manera se aseguraba la herencia y la dinastía y se salvaguardaba el apellido. Pero el Señor Jesús las hizo partícipe de su ministerio y de su reino a tal punto que ellas anunciaron la buena noticia de la resurrección. A tal punto llega esa inclusión. Esta sociedad del reino de Dios que el Señor Jesús planteó en su ministerio, por supuesto que no fue de ningún agrado al imperio en ese momento, un imperio que tenía sumida a su sociedad en una inmensa desigualdad social y con una evidente tendencia a la exclusión, y por ende al Señor Jesús le vinieron amenazas, porque el imperio vio en la enseñanza liberadora del Señor Jesús una amenaza a su estabilidad imperialista. Por ello, su final fue ser condenado a muerte. La enseñanza de un maestro es liberadora en el sentido que abre los ojos al estudiante y les despierta el pensamiento crítico, los lleva a la reflexión y a la toma de decisiones. Y es por eso que en muchos países no es bien vista una alta inversión al presupuesto de la educación, porque saben que una sociedad educada con pensamiento crítico y libre no votaría por ellos. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Pero en tercer lugar, la enseñanza de un maestro es contextualizada, es decir, no se aleja de la realidad coyuntural, le habla a la misma. Repito, la enseñanza de un maestro es contextualizada, es decir, no se aleja de la realidad coyuntural, le habla a la misma. La enseñanza del Señor Jesús, incluyente, revolucionó la sociedad en ese tiempo. Era una enseñanza que dignificaba la imagen de Dios en cada persona. Era una enseñanza que le hablaba a la realidad espiritual, económica, política y social en su momento, como también hoy nos habla a nuestra realidad, nos habla a nosotros. Es una enseñanza que no se calla frente a la injusticia, a la represión, a la desigualdad social. De eso se trata, tener hambre y sed de justicia.
Y ahí están las bienaventuranzas, en este caso del Sermón del Monte. De eso se trata, tener hambre y sed de justicia. De la misma manera, nosotros como profesores no podemos desprendernos de la realidad que vive nuestro país, a sabiendas que a los docentes los están amenazando y censurando por sus enseñanzas en materia de dignificación de derechos humanos. Nuestra labor es seguir proclamando esa enseñanza incluyente, dignificadora y salvífica del Señor, y de esa manera ser maestros y maestras, referentes de fe, y le agrego yo, de resistencia también. Una resistencia que se aplica mostrando al Jesús que se duele con la injusticia, que aborrece la desigualdad, que no comulga con la doble moral religiosa de muchos que lo profesan, pero que con su indiferencia social lo niegan. Una resistencia que implica alzar la voz, como los profetas del siglo VIII lo hicieron. Una resistencia que implica seguir enseñando la buena noticia del evangelio que trae salvación, pero que esta no es meramente personal, es también social. Salvación individual, pero también salvación social. Y Dietrich Bonhoeffer y Martin Luther King son sin duda referentes en ese sentido. ¿Qué decía Dietrich Bonhoeffer? Nuestro accionar cristiano del día de hoy está resumido a dos cosas: oración y acción de justicia en medio de la humanidad. Concluyo diciendo lo siguiente: profesores, gracias a ustedes por sus enseñanzas contextuales, libres y sin prejuicios. Gracias por ser seres espirituales y sociales. Hoy les rendimos un sentido homenaje y les animamos a seguir resistiendo, a seguir alzando la voz como lo hacía el Señor Jesús, como lo hacían los profetas, frente a toda injusticia. Y de esa manera seguir reflejando la enseñanza de Jesús en medio de su labor pedagógica y profundamente humana. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Ibagué, como muchos de ustedes lo saben, en el centro del país. Y en el centro del país solo se limita esta coyuntura nacional a la oración. Y no estoy en contra, porque soy cristiano, asistente pastoral de la primera iglesia bautista de Ibagué. Estoy aquí precisamente en la iglesia. Pero no hay que olvidarnos de que el Señor Jesús en su tiempo hizo resistencia con un mensaje totalmente distinto al que tenía el imperio. No se arrodilló, trajo su propuesta y por eso lo asesinaron. Esto no es populismo, es la vida de Jesús vista desde todas las áreas de la vida de él. Por eso estudiamos teología y por eso reflexionamos. Así que, profes, un feliz día para ustedes. Y ahí está el desafío, a seguir levantando la voz, a seguir enseñando y educando a la ciudadanía para la vida. Viviana, ayúdame con el video, por favor. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán.
Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber, el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en ti vi seguirás siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y factor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Ha sido un gusto, ha sido un privilegio estar con ustedes el día de hoy, mis profesores, mis amigos, colegas, un feliz día. Permítame orar por todos ustedes. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, de martes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar reunidos aquí por los medios virtuales. Gracias por la tecnología, porque ella nos acerca, nos une. Gracias por mi alma mater. Gracias por la Unibautista, Señor. Padre, gracias por su cuerpo docente. Padre, gracias porque les has dado corazones profundamente humanos. Gracias, Señor, porque en la universidad tenemos profesores muy humanos, muy cercanos a los estudiantes. Gracias, Señor, porque ellos tienen corazón de pastor, de ser humano. Gracias, Señor, porque me has permitido vivenciarlo como estudiante y ahora como colega también. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Los bendigo en esta mañana, Señor. Bendigo sus vidas, las materias que enseñan, Señor Jesús. Gracias porque ellos nos traen una enseñanza fresca, una enseñanza libre, una enseñanza que desafía a la vida, a la familia y a la sociedad, que presenta al Señor Jesús en todas las formas de vida, en todas las formas. Gracias, Señor, por el desafío que tú nos traes en esta mañana, porque es tu palabra, Señor, y es tu vida la que nos desafía. Es tu vida, Señor, es tu modelo de vida aquí en la tierra.
Tu ministerio es el que nos desafía a nosotros. Y gracias a Dios por ese ejemplo de maestro que nos has dado. Y Señor, ayúdanos a seguir teniendo a seguir ese ejemplo de maestro como tú lo fuiste, un maestro contextual, un maestro profundamente humano, un maestro que hablaba con autoridad porque predicaba y enseñaba y a la vez aplicaba su enseñanza a la vida. Gracias, Señor, por la universidad. Bendecimos los directivos, bendecimos a todos los profesores, bendecimos este tiempo de homenaje a ellos y, Señor, permíteles que siga llenando sus corazones, sus vidas, con enseñanza fresca, con enseñanza que nos desafíe, con enseñanza que nos traiga libertad, porque la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor. En esta mañana te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Profes, un abrazo para todos ustedes, a todos. Muchas gracias. Muy amables.